Buenas noches y bienvenidos a Desde la Grada. Lunes 13 de marzo de 2017. Comenzamos esta noche y lo hacemos en compañía de Fernando González y de Félix Cueva. Muy buenas noches a los dos. Buenas noches. Gracias por estar una vez más aquí con nosotros, un día en el que no puede estar con nosotros Paco Encinar, y vamos a hablar, yo creo que de uno de los temas candentes estos días, del que estáis haciendo ahora mismo un seguimiento semana tras semana aquí en Desde la Grada, la situación del Burgos Club de Fútbol, esa reunión o comida informal, podemos decir, ¿no?, que se producía la semana pasada entre directiva del club, periodistas, para explicar una situación en la que se encuentra y de cara al futuro cómo se afronta, en la que las deudas parece que están sobre la mesa, pero yo creo que para resumir esta situación lo mejor es escuchar el resumen que pudimos hacer nosotros de esa comida tras participar precisamente en la misma. Vamos a escucharlo. El Club Deportivo Burgos Club de Fútbol ha presentado los datos fundamentales del proyecto de transformación en Sociedad Anónima Deportiva durante una comida a la que se ha convocado a los medios de comunicación. Antes de comentar los aspectos fundamentales del proceso, confirmó que el error de las previsiones de ingresos deja un desfase para acabar la temporada de 400.000 euros que tienen que ser cubiertos con un crédito que se negocia en la actualidad y que debe ser avalado por los actuales directivos. La petición de aprobación del inicio de tal proyecto a los socios se realizará en una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el próximo 11 de mayo. Si la respuesta fuera afirmativa de forma mayoritaria, el proceso de venta de acciones se desarrollaría entre mayo y junio, con un capital voluntario a cubrir de 1 millón de euros divididos en 40.000 acciones de 25 euros. 3 serían los periodos para la suscripción de acciones, el primero entre los 2.992 socios con derecho a ello con un máximo de 13, el segundo de 20 días también entre los que ya compraron acciones y un tercero de venta abierta en cantidad sobre lo no suscrito con anterioridad. Aunque no lo confirmó oficialmente, el director general del Burgos Club de Fútbol avanzó que en caso de que los socios digan no a la Sociedad Anónima Deportiva, la práctica totalidad de los que forman la actual junta directiva abandonaría el club y su responsabilidad, añadiendo que espera que la ciudad se vuelque en la compra de acciones y que, de no ser así, nadie interfiera en el camino de los directivos para ser los accionistas mayoritarios. También confirmó que el proceso no interferiría en la confección de una plantilla de calidad y máximas aspiraciones, ascenso a segunda división, para lo que se han marcado plazos que no quiso desvelar. Más surrealista fue la explicación sobre el comunicado del acuerdo con Barrio Canal, justificando tal acuerdo en temas emocionales o de pena y que no iban a venir ellos ahora a crucificar a nadie. Sin auditoría previa, justificación suficiente, que sepamos, los actuales dirigentes del club consideran que el acuerdo era necesario para no entorpecer el proceso de Sociedad Anónima Deportiva y para acabar con algo del pasado que era molesto. Lo más curioso es que el director general reconoció que el texto del comunicado oficial que ellos mismos redactaron no les había gustado nada. Esto es el resumen de lo que se pudo contar en esa comida, larga además la comida, muchos los interrogantes, muchas de las dudas que quedaron todavía sobre la mesa. Son diferentes las cuestiones que tenemos que analizar esta noche. Si os parece, comenzamos hablando por esta última, por ese comunicado del que hablabais aquí hace unas semanas en relación a Juan Carlos Barrio Canal. Dice la Junta Directiva que no está nada de acuerdo con lo que se decía en ese comunicado y además dice que tampoco es cuestión de ahondar más en el pasado, que lo hecho está. Sí, le pagan, ¿no? Le van a pagar un dinero que no ha puesto y le van a pagar. Yo no lo entiendo, chico. No, y encima te amenazan que si no es anónima se marchan. Pues que se marchen, señores. Yo no sé si es dinero que ha puesto o no ha puesto. Eso es lo que tiene que hacer una auditoría previa. Entonces, una auditoría previa y ahí se ve la deuda que se tiene con él, si existe, si no existe, si tiene soporte legal o no tiene soporte legal. Si tiene soporte legal, yo entiendo que es cuando viene la negociación, si hay alguna quita, si hay tal, el plan de pago, plazos o lo que sea. Pero sin una auditoría previa, decir que hemos llegado a un acuerdo porque nos puede lastrar el futuro, vamos a ver, yo creo que la mayoría de los directivos son empresarios y yo creo que en sus empresas, y yo estoy seguro que no actúan así.
las deudas deben estar debidamente justificadas y no tienen por qué lastrar el futuro si se hace una auditoría seria y queda demostrado. Si se le debe, se paga. Si no se debe, no se paga. Es que es así de claro. Y de hecho creo recordar, porque sé algo de lo que pasó en esa reunión, que el compañero vuestro Roberto Mena, del Correo de Burgos, hizo una pregunta. Dice, ¿y por qué? Porque resulta que ahora van a hacer la auditoría de los 2 últimos años, que es la que exigen para convertir en SAT. Y Roberto Mena, hábilmente y lógicamente, preguntó, ¿y por qué no se hace antes la auditoría? Se ve cuál es la deuda real y luego convertimos en SAT. Sí, para tener un punto de partida. Para ¿no? tener un punto de partida. Sobre el que comenzar, porque se está entonces, intentando obviar lo que ha pasado antes. Claro, ¿no? y entonces, bueno, es que el pasado lastra el futuro. Vamos a ver si el pasado puede lastrar el futuro, pero yo estoy seguro que en cualquier empresa, no de esta gente, en cualquier empresa que una persona reclame 1.000 euros, pongo nada más, le pedirán el soporte, la factura o lo que sea, y entonces dirán, tiene usted razón, le hago la transferencia o no le puedo pagar este mes, le pago el siguiente. Así es. Pero lo otro, yo a mí desde luego me parece un poquito, no sé, fuera de todo punto, no sé. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? Y más decir ahora que, bueno, que como el pasado está, que vamos a olvidar un poco lo que haya sucedido con Barrio Canal, se le va a pagar esa deuda en la forma en la que ya se explicó, aunque tampoco estemos muy de acuerdo en la fórmula en la que se ha plasmado en ese documento del que nos hacíamos eco. Son tapar parches, 4 parches. Ahora viene con la sede 1 millón de euros. Pero si ya tenemos los 400.000 euros que van a pedir ahora, más el equipo que quieres hacer tal, ya vas a empezar con una quiebra técnica de más de medio millón de euros. Entonces, ¿para qué esas prisas de hacer una sociedad anónima si va a ser, cuando empecemos la competición, si se llega a hacer sociedad anónima, con una sociedad anónima en quiebra técnica? No lo entiendo. Señores, vamos a poner las cosas bien. Para llegar a esa situación vamos a hablar luego de ese calendario que se maneja de cara a la votación de la sociedad, pero como bien dice Fernando, se ha hablado de otra cantidad, 400.000 euros que la entidad blanquinegra necesita para poder acabar la temporada. Tampoco quedó muy claro la fórmula en la que se va a solicitar ese préstamo o cómo habría que hacerlo, porque estamos hablando de un paso previo en cualquier caso y complementario para poder llegar a ese fin, ¿no? Vamos a ver si es un préstamo del Burgos Club de Fútbol. Debe ser avalado por los socios. Por los socios, claro. Si es un crédito personal avalado por ellos, pues yo ahí ya desconozco, eso habría que verlo. Pero lógicamente... habría que reconocer esa deuda que puedan tener ellos. Primero no sé, a mí me extraña mucho un desfase de 400.000 euros en un presupuesto, creo recordar, de 1 millón de euros. 1.700 y pico mil para la plantilla y un gasto y tal, 1.100.000 millones y algo, me parece que por era. eso te digo que es un desfase de 40% de ingresos. Si los ingresos principalmente en el club son las subvenciones municipales, claro, es la publicidad, que más o menos siempre es similar, el número de socios, que se ha podido quedar un poco corto, y las taquillas, principalmente son los ingresos. Entonces, esos 400.000 euros, a mí desde luego me parece muy exagerado desde el punto de vista de los años anteriores, que más claro, o menos la gestión de Barrio Canal fue similar, más o menos los últimos años, y bueno, pues un año se ganaba 30.000, otro se perdía 10, otro se ganaba 50. Pero que te quiero decir que más o menos este año tampoco en los fichajes de invierno se ha invertido, no sé, muchísimo dinero. Se ha cogido a 3 jugadores normales que han aportado al equipo una mejoría, pero no sé, ese desfase de 400.000 euros, yo creo que lo lógico es que le expliquen a los socios de dónde viene ese desfase de ingresos, porque los ingresos del Burgos es que los últimos años es principalmente Ayuntamiento, Diputación creo que da algo, sí, muy poquito. Socios, publicidad. También este y año, entradas. como han hecho la bajada de precios que hicieron para los socios, que casi el 50%, pues igual y se han pillado las manos ahí. Pero ahí hablaban de, yo creo recordar... Llegaban a 3.000, vamos a ver, iban a compensar, no se llegaba a 3.000. Pero yo creo recordar que las 2 candidaturas que se presentaron a las elecciones
creo que hablaban de un desfase de 150.000 Sí, hablaban, euros. por eso, y de repente Estamos hablando más del doble, Claro, es que Claro, y de estamos hablando de 400. 400.000 para acabar la temporada. O sea, por eso te digo que más o menos, además las dos coincidían, que el número de socios no era el esperado, que esperaban más y que podía haber un desfase, hablaban de unos 150.000 euros. Coño, de 150.000 a 400.000 euros, siendo los fichajes de invierno similar, digamos, a los de otros años, pues no sé, ahí hay una diferencia que creo que debe explicarse al socio. Habría además, cuando se aportaban estas cantidades dentro de esa comida, habría un debate, ¿no?, sobre el modelo por el que está apostando ahora mismo el equipo. Muchos planteaban a esa directiva dentro de la comida si es un modelo que ya nace abocado al fracaso porque es un modelo de endeudamiento, con independencia de lo que vamos a hablar a continuación de la Sociedad Anónima Deportiva y ese debate. Estamos hablando ya de que de partida y en esta temporada el club está endeudado. Es prácticamente estás creando una sociedad anónima deportiva prácticamente descapitalizada en un 70%, que en teoría puede funcionar, pero realmente las sociedades estas, cuando desciende el capital un 50%, hay que hacer una ampliación de capital. Entonces, claro, si estamos hablando de un préstamo, sea del Burgos o sea de ellos, pero que contabiliza como deuda de 400.000 euros, más 200.000 que hablaban algo así, te vas a 600.000. Entonces, claro, es más del 50% de lo que vas a cubrir de capital social. Entonces, si tú quieres hacer un equipo como han manifestado, competitivo, para el próximo año luchar por el ascenso, 1,5 millones, ahí para arriba. Necesitas potenciar la plantilla bastante más, con lo cual realmente el valor de las acciones queda en cero. Es un modelo caduco. Podemos decir que se está apostando por más de lo mismo, por más de lo que se ha podido ver a lo mejor en otros momentos, y los esfuerzos deberían ir dirigidos hacia otras líneas o hacia otro tipo de gestión. Claro, es que yo creo que esto es para que paguemos los socios, porque si ahora mismo tú quieres ser tal, haz una sociedad anónima de 3 millones de euros y como no vamos a suscribir los socios más que 4 pesetas, tú pones lo que falta, si es que quieres ser el dueño del club, y entonces a partir de ahí se podrá hablar, pero hacer uno de 1 millón de euros con lo que se está por tal, lo que dices, durante la temporada, si yo he comprado 5 acciones, que es la que me obligan a comprar 4 acciones, se me ha quedado en ninguna, hay que volver a ponerlo, lo van a poner ellos. Pues lo que han hecho, sacarnos a nosotros el dinero para pagar ese dinero que ellos tienen pensado. Hombre, yo desde luego, yo creo que esa conversión tal como está planteada necesita, yo creo que mucha más aclaración e información a los socios, porque claro, es una sociedad que el que ponga 100 euros el día siguiente valen 30 ya, o menos. Y si tú apuestas y coges ese dinero para hacer una plantilla más potente, pues está descapitalizada ya la sociedad totalmente. Entonces, si no subes el primer año, ¿qué haces? Vas a tener el mismo presupuesto que el que has tenido este año. Con lo cual, no sé, yo creo que precisa más información de la que dieron a los medios de comunicación, y yo creo que antes que a los medios de comunicación, que me parece muy bien, yo creo que deben dársela a los socios, que son realmente los dueños del club. Entonces, explicar a los socios lo que quieren hacer, pero explicárselo pero con claridad. O sea, mira, queremos otro modelo de gestión, queremos esto, queremos hacer esto, pero con una claridad y que resuelvan las dudas a los socios, porque yo creo que hoy en día un socio tiene más dudas que hace un mes. El hecho de que no se aclarase aún más en esa comida, que de momento es lo único que se ha producido, es porque no se tiene ni siquiera muy claro dentro del equipo qué es lo que se quiere hacer, o dentro de la junta directiva, porque se habla del proceso, vamos a hablar ahora de ese calendario que se marcan, se habla del nivel de endeudamiento, pero ya se dice, oye, si no lo conseguimos nos vamos. La mayoría de la directiva actual deja la entidad. Claro, vamos a ver, amenaza. Si no es SAD, nos vamos. O sea, yo creo que eso es ponerle al socio entre la espada y la pared. Claro, que están amenazando, o sea, para que digas que sí. Esta gente realmente, miedo a que no se vea el domingo en el plantío el fútbol. Esta gente realmente se presentó a unas elecciones de un club de fútbol y se presentó con y además es que no hace tanto tiempo. O sea, hace 2 días. Quiero decir, es que esto ha sido antes de ayer y esto no es un debate que haya surgido al cabo de unos años. Claro, ¿no? Es una cosa que desde luego, a mí no me parece de sentido común. Si yo quiero gestionar un club que sea SAD, lo que hago es espero
al día que se haga SAD, y el día que se haga SAD pongo mi dinero y me hago con el club. Es lo que yo creo que es lo porque es que tampoco tiene mucho sentido que yo me pongo... Vamos a ver, a mí me da igual que sea SAD o que no sea SAD, eso lo tendrán que decidir los socios. Yo me pongo en el lugar de los socios, si votan no, y esta gente se va, ¿qué deuda tiene el club? Porque resulta que esta gente ha llegado a un acuerdo con Barrio Canal sin hacer una auditoría. Se lo pagan ellos. Han pedido un préstamo de 400.000 euros, no sé si personal avalado por ellos Personal porque nos han preguntado a nosotros. Claro. o a los socios que deben consultar. Entonces, llega el 11 de mayo, me parece que está prevista la asamblea, sin tener previamente una asamblea. Hombre, yo entiendo que no se puede ir a una asamblea, soltar esto de golpe y con las dudas que hay, que la gente vote media hora después. Yo creo que hay que dar una información previa, que la gente sepa lo que vote, qué significa no ser SAD, qué significa ser SAD, cuáles son las ventajas de una, cuáles son las ventajas de la otra, y que puedan decidir y por lo menos consultarlo con la almohada 24 horas, por lo menos. En un momento como el actual, y con este planteamiento, con estas deudas y con el calendario que manejamos, hay que apostar por una SAD ahora mismo en el club, hay que esperar, hay que conocer más detalles, qué es lo que hay que hacer, porque el tiempo al final corre, y aunque se hablaba de mayo como que quedaba todavía tiempo, lo cierto es que está ahí. Está a la vuelta de la esquina, falta por confirmar también la concesión de ese préstamo, si se da por parte de alguna entidad, y en la forma en la que se da, ¿no? Porque también se hablaba de la posibilidad de que se otorgase con patrimonio personal como aval, quién aporta ese aval, claro, y en las circunstancias, ¿no? Es que es falta de información. Total, vamos a ver, total. yo previo a las elecciones dije, se presentaban 2 candidaturas, bueno, me da igual la que elija el socio, pero lo que sí que pido es a la candidatura que salga claridad, transparencia, que informen a los socios. Y aquí en esta no hay nada de eso. Porque en el Burgos es que, yo no sé si en otros clubes pasará, pero en esta ciudad, en el Burgos, a los socios no se les ha informado nunca. No. A los socios y a la sociedad, porque hay que tener en cuenta que el ayuntamiento es uno de los patrocinadores principales y es dinero público. Entonces informar a la gente de dónde va ese dinero, qué hace el club, cuál es el déficit, cuál es, claro, el llegar con unas cuentas y decir, bueno, se aprueban, si no se aprueban no cobramos del ayuntamiento. Entonces al final los socios, unas cuentas que no habían aprobado sin modificación ninguna, las aprobaron porque por miedo, simplemente. Yo entiendo que por amor al Burgos, más que por miedo, por amor al Burgos, porque si no cobraban... Por miedo a una desaparición, ¿no? Por al final miedo, del efectivamente, equipo, ¿no? por eso digo por amor al Burgos, porque les quedaba de cobrar, me parece que eran 70 o 80.000 de la temporada anterior, y prácticamente estaba condicionado esta temporada, con lo cual estás hablando de casi 250.000 euros. Entonces yo creo que la gente, por miedo, por amor al Burgos y demás, dijo, bueno, pues me tapo la nariz, digo que sí, y como va a haber nuevos gestores en un par de meses, pues vamos a ver. Pero eso, yo siempre he pedido lo mismo. Y luego no nos han dado nada de claridad, transparencia de eso, efectivamente. Transparencia, nada de nada. Claridad, explicar a los socios. Trabas, y cada día te dicen una. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si no se concede ese préstamo? Algunos lo dan por hecho, puesto que se entiende que va a ser con un aval personal, pero en caso de que no se conceda, ¿de dónde se saca el dinero? ¿Qué pasa con el equipo en lo que queda de temporada? Porque estamos a mediados de marzo. Si es personal, luego tendrá que llevarle a la asamblea para decir, señores, yo he puesto este dinero, tenemos que reconocer que la deuda. Pues claro, efectivamente, le han pedido para eso. Primero tendrán que enseñarte que lo han pedido, claro, primero tendrán que enseñar para lo que lo han pedido, y luego, si los socios no lo admiten, es lo que yo planteaba con un modelo que se repite, ¿no? Al final es que, claro, es que lo fácil es eso, señores, el Burgos debe esto. Vamos a ver, desde que se fundó este Burgos por el difunto José María Quintana Vadillo, desde que se fundó este Burgos, es que siempre se actúa igual. O sea, pero vamos a ver, si un presidente pone 100.000 euros, lo notifica a los socios, un poder notarial hace un ingreso en la cuenta del Burgos y ya está, y no hay ninguna duda de que ha puesto 100.000 euros. Claro. Vino Valentín Germán, vino Domingo Novoa, vino Barrio Canal, y seguimos en la misma situación. Pasa la bola entre ellos. Y esta gente, yo te pago porque dices que esto no es SAD, yo te pago, no te pago, no paga nadie en ningún lado. O sea, es que llevamos haciendo lo mismo desde que se fundó el Burgos. Pero vamos a ver, si alguien quiere poner y decir, yo quiero potenciar este equipo para que suba, y voy a poner 1 millón de euros, pido permiso a los socios.
Concedido. ¿Cuándo lo vas a cobrar? Un poder Cuando notarial. haya. Bomba, concedido. Voy, hago Claro. un ingreso en la cuenta del Burgos de 1 millón de euros. Con Eso un es poder claro, notarial lo está que haciendo. le envío. Al envío, Que le claro. envío a todos los medios de comunicación una copia. Voy a poner este millón de euros Y a que los socios socios me lo en la permiten. asamblea les doy una hoja Que al para final que es lo lo que vean. cualquiera haríamos en la gestión Claro, privada de tu casa, de ya nuestra está, casa, ¿no? así es. Claro, Así es que es la manera. Los socios lo autorizan. Vamos a ver. Señor, si le debe porque lo hemos autorizado. Si con los antecedentes que tenemos desde su fundación es así, si yo mañana pongo 1.000 euros en el Burgos, Perdidos están. les pongo delante de un notario. Y entonces cuando venga el siguiente le digo, mira, tengo un poder notarial que encima se lo entregué a todos los socios en las cuentas, a la prensa y todo el mundo. ¿Sabes que hay unos socios que pagaron 18.000 euros al señor a Juan Carlos Bercanal? Pusieron una aportación de los socios de 18.000 euros. No les han cobrado, todavía. Bercanal ha cobrado lo suyo. Millones como Tesla ha cobrado lo suyo. Y estos socios no han cobrado, Y no se han puesto en vez de 18.000 o 20.000 euros, No han cobrado. De cara también a esa asamblea y al proceso que pueden iniciar, se escuchaba además acciones a 25 euros, creo que Sí, han dicho. 4 acciones 100 euros. para que pueda hacer un descuento todo de un con el 25%. objetivo, efectivamente. ¿Cómo se puede afrontar también esto que nos viene por delante de cara a esa asamblea a mediados de mayo? Con todo esto que estamos hablando y de lo que tantas dudas, como decía Félix, ¿no? Están todavía que vamos a acudir a la asamblea al final sin saber qué es lo que hay que Esperemos votar. que antes de la asamblea informen un poco más para que la gente sepa. Tú no puedes llegar a una asamblea. Vamos a ver, yo creo que la conversión en SAD de un club de fútbol es una cosa seria. Entonces, antes de una asamblea habrá que hacer pues unas reuniones informativas o lo que sea. Las mismas reuniones que hacían con las peñas en campaña preelectoral, pues tú haces una reunión informativa con las ventajas de la SAD, con los inconvenientes, con las ventajas de no ser SAD, con los inconvenientes, explicas a la gente cuál es el proceso, cómo va, cómo viene, qué deuda tiene el Burgos más o menos al acabar esta temporada, para que se hagan una idea y que la gente sopese, porque es un cambio muy importante para el club. Y yo creo que los socios que vayan a esa asamblea a votar sí o a votar no, deben tener información. Se podrán equivocar, pero por lo menos información. Tener conocimiento, Claro, ¿no? tener De qué es conocimientos, lo que se tiene, algo que efectivamente. por el momento no está sobre la mesa. Nos Nada. vamos unos minutos a publicidad y en nada continuamos.